todos lo creen, pero los tipos malos ahora son buenos. Queremos que los tipos malos hagan el atraco más grande de la historia. Tenemos que demostrar que somos buenos. Todo comienza en El Cairo, Egipto, hace 5 años, en la lujosa mansión de un multimillonario llamado Sullivan. Aquella mañana, él se despertaba y tras recibir un desayuno que detestaba, trataba con desprecio a su mayordomo. Desde el exterior, la mansión estaba completamente resguardada. Sin embargo, las cámaras de seguridad se apagaban, ya que Redes había logrado hackear el sistema. Era el turno de Tiburón. A través del intercomunicador, él informaba que Lobo pronto estaría dentro de la mansión. En ese momento, se hacía pasar por uno de los guardias y lograba engañar a un compañero, mientras Piraña se ocultaba dentro de una pecera, provocando un pequeño torbellino en el agua. Al llegar el momento de Serpiente, este mostraba cierta desconfianza hacia Redes, ya que era la integrante más reciente del grupo y temía que pudiera cometer un error. Lobo, sin embargo, le pedía que fuera más amable y comprensivo, recordándole que, después de todo, se trataba de su primer atraco. A regañadientes, Serpiente le daba la bienvenida, y en apenas 5 segundos ponían en marcha su plan. Redes volvía a desactivar el sistema de seguridad, y una vez reunido el grupo, confrontaban a Sullivan. Ella preguntaba por qué no habían entrado por la puerta principal en lugar de armar tanto alboroto. A lo que los demás respondían que hacerlo de este modo le daba el toque dramático a su redada. Sullivan los llamaba monstruos, lo que despertaba la ira de Lobo. Él sacaba sus garras y justo cuando parecía que lo iba a atacar, se detenía al ver el auto de Sullivan. Afirmaba que aquel vehículo era único en su clase, que podía entregar cualquier cosa con tal de que no tocaran su preciado automóvil. Redes no comprendía por qué habían hecho todo ese operativo solo por un auto, pero Lobo le explicaba que en un atraco lo importante no era el botín, sino demostrar cuán grandiosos y capaces eran como equipo. Sullivan añadía que ese auto jamás había sido utilizado y les pedía que tuvieran más cuidado. En ese instante, Serpiente escupía una bomba, que al llegar a cero no explotaba, sino que liberaba una lluvia de confeti. Los miembros del grupo escapaban por la ventana y amortiguaban la caída utilizando un enorme globo con la imagen de Sullivan. La policía egipcia comenzaba la persecución. Para no poner en peligro a los civiles, Lobo realizaba una arriesgada maniobra. Redes, molesta, se quejaba de su forma exagerada de conducir. Él le respondía que solo conducía así cuando la situación lo requería, y ese día, sin duda, lo necesitaba. La única vía de escape era el puente. Aprovechaban la congestión vehicular para abrirse paso y derribar algunas motocicletas de los oficiales. Al final, las motos terminaban aglomeradas y cuando intentaban cruzar se daban cuenta de que los policías los habían rodeado. Redes sugería usar la rampa. Mientras Piraña rezaba nerviosamente, Lobo seguía su plan. Ella, desde una grúa, intervenía en el momento justo y los sacaba del apuro. Desde entonces, Redes era oficialmente parte del equipo. Lobo, eufórico, afirmaba que jamás en su vida volvería a conducir otro auto. En el presente, él conducía un auto viejo y deteriorado, que poco a poco se deshacía en pedazos. Al lograr estacionarse, Lobo se dirigía al público. Decía que todo marchaba bien y que después de muchos años volvían a reunirse. En su última aventura habían hecho nuevos amigos, derrotado a Mermelada y sorprendido al mundo entero al entregarse voluntariamente. La vida en prisión no fue del todo mala, ya que permanecieron unidos. Según él, la única forma de mejorar es dejar atrás todo lo negativo. Ahora, tanto él como el resto de sus amigos intentaban reformarse y ser parte de la sociedad. Lobo deseaba conseguir un trabajo honesto y ese día tenía una entrevista laboral. Trataba de mantenerse optimista. El encargado le preguntaba si en serio quería trabajar en el mismo banco que había robado 3 veces. Por su parte, Piraña había escrito en su currículum que había salvado a la ciudad de un malvado villano, pero el encargado lo reconocía como un ex delincuente. Nervioso, comenzaba a tener flatulencias. Mientras tanto, Redes aseguraba ser buena manejando varios programas, desde Windows hasta Photoshop. La entrevistadora le preguntaba qué haría si viera a un compañero romper las reglas de trabajo. Ella, sin titubear, respondía que lo golpearía sin pensarlo, porque, según sus palabras, los soplones no merecen vivir. Cada entrevista resultaba un rotundo fracaso. Uno a uno, los miembros del grupo eran rechazados. Lobo pedía una oportunidad al encargado, asegurando que estaba haciendo un esfuerzo real por cambiar. Este, condescendiente, le respondía que por su actitud pronto habría un puesto para él y que lo llamarían. Lobo salía feliz, pero al regresar a la oficina lo encontraba destruyendo su currículum. Afligido, decidía marcharse. A pesar de haber intentado en distintos trabajos, no había tenido éxito en ninguno. De vuelta en su guarida, encontraba un montón de cuentas por pagar, pero aún así se esforzaba por mantenerse positivo. En las noticias se hablaba del lanzamiento de un cohete que viajaría al espacio. Los tipos malos desayunaban y al ver llegar a Lobo le preguntaban cómo le había ido.
Él intentaba mantenerse positivo y cambiaba de tema. Redes, divertida, se burlaba de Piraña, afirmando que su entrevista había sido la peor de todas. Lobo les pedía ser optimistas, recordándoles que la vida está llena de obstáculos, pero que vale la pena seguir esforzándose. Tiburón le preguntaba qué podían hacer si ahora los medios los asociaban con un nuevo criminal conocido como el bandido fantasma. Lobo no comprendía a qué se refería, pero al encender la televisión, descubría los últimos movimientos de ese enigmático ladrón. Había robado 3 objetos invaluables. Sin embargo, en su último atraco, había dejado un regalo para sus espectadores. Al abrir la caja, esta estallaba en una bomba de confeti, la marca distintiva que antes dejaban los tipos malos. Ahora los medios sospechaban que los tipos malos habían regresado. Todo comenzó cuando una reportera elogió el nuevo copete de Lobo, y la oficial Gruñez declaró con firmeza que, sin duda, se trataba de ellos. El grupo, por supuesto, no estaba conforme con esta acusación. Redes se preguntaba cómo podrían empezar de nuevo si los seguían culpando por cada cosa mala que ocurría. Entonces llegó Serpiente, visiblemente feliz, irradiando un entusiasmo que sorprendía a sus compañeros. Nadie lograba entender cómo alguien tan pesimista podía mostrarse tan positivo. Antes de marcharse les pidió que no lo esperaran, ya que iría a las luchas para desahogarse un poco. Por su parte, Lobo decidió visitar a Diane. Le contó las últimas cosas que habían sucedido en su vida, y ella le respondió que se alegraba de que estuviera intentando mejorar. Confesó que cuando lo conoció, pensó que era un arrogante, pero él había demostrado lo contrario. Lobo admitía que trataba de mantenerse positivo, aunque con cada nuevo rechazo perdía un poco de esperanza. Diane le explicó que, en su caso, volverse buena fue más sencillo, pues nadie supo nunca que ella había sido la temida Garra Escarlata. Entre bromas, ambos se pusieron rudos y decidieron entrenar. Sin embargo, Lobo terminó lastimado y comentó que ese moretón no le ayudaría en sus entrevistas. El momento se tornó coqueto, pero decidieron detenerse. Sabían que lo suyo no podía funcionar. Ella era la gobernadora y él un ex convicto. Justo entonces, la secretaria de Diane le recordó que tenía una cita en el hospital infantil y debía prepararse para el evento. Antes de retirarse, Diane le preguntó si se verían la semana siguiente. Lobo respondió que sí, ya que su agenda estaba completamente libre. Ella le pidió que, sin importar las circunstancias, no perdiera la esperanza. Debía darles a los demás una razón para confiar en él, y entonces todo saldría bien. Además, dijo con una sonrisa, debía mejorar su gancho izquierdo. Al salir, Lobo vio una nueva entrevista de la oficial Gruñez en televisión, lo que le dio una idea sobre cómo podrían ganarse la aceptación del público. En la jefatura, Gruñez esperaba cerrar el caso cuanto antes. Una de sus subordinadas le informó que su visita ya se encontraba adentro. Al entrar, Lobo la saludó, y ella, sorprendida, se preguntó qué hacía allí. Ahora, con su reciente ascenso a comandante, Gruñez intentaba reorganizar su oficina, y al notar que habían movido su pizarra, se apresuró a colocarla en su sitio. Lobo le dijo que, aunque tenían muchas diferencias, quizá podían encontrar una forma de trabajar juntos. Ella quería resolver el caso, él demostrarle al mundo que podía ser bueno. La única manera de ser aceptado era detener al bandido fantasma. Gruñez pensó en llamar a Diane, pero Lobo la animó a hacerlo, ya que fue ella quien le dio la idea. Al revisar los detalles del caso, descubrieron que el sistema había sido hackeado antes de cada robo. Para averiguar desde dónde lo hicieron, necesitaban la ayuda de un hacker. Al contactar a Redes, ella dio su opinión. El hacker no había actuado solo, también contaban con un infiltrado. Llamaron entonces a Tiburón, quien les mostró que el conserje del lugar formaba parte del grupo criminal. Sin embargo, él tampoco era el único implicado. Aún faltaba descubrir al último miembro. Según Piraña, el sujeto que robó el artilugio entró por los ductos de ventilación. Estaba asqueado por la comida de Gruñez. Una vez que obtienen las respuestas, Gruñez, con sarcasmo, les pregunta por qué no llaman a otro experto para que los ayude. Al intentar contactar a Serpiente, este no responde sus llamadas ni su buzón de voz. Era conocido por ser muy pacifista y sereno, lo cual sorprende a Gruñez, quien no esperaba ese comportamiento de su parte. Lobo nota que los artefactos robados tienen algo en común. Solo 3 de ellos están hechos de un extraño metal llamado magufinita. Ahora saben que busca el ladrón y, basándose en ello, deducen cuál será su próximo objetivo. Gruñez los expulsa, y mientras se marchan, descubren que el objeto con mayor concentración de magufinita en el mundo es el cinturón de Guatelamargo, el cual será entregado esa misma noche al campeón estatal de lucha libre. Recuerdan que Serpiente participará en ese evento. Tras burlarse de él, comienzan a sospechar que podría ser el culpable, ya que los robos ocurrieron exactamente durante las horas en que él supuestamente estaba trabajando. Si lo atrapan, Serpiente irá a prisión. En ese momento, Gruñez los llama. Ella estaba de buen humor y les advierte que el ladrón atacará esa noche. Tiburón, asustado, lanza el teléfono. Lobo sugiere rescatar a su amigo, pero Piraña insiste en destruirlo pieza por pieza. Finalmente, motivados por salvar a Serpiente, deciden ir al evento. En el estadio, el campeón anual, el Guapo, lucha contra sus oponentes. Al llegar, su auto se destruye. Mientras buscan a Serpiente, notan que el lugar está repleto de gente. Hay puestos de comida, autos lujosos, trajes llamativos de lucha libre, y entre la
la multitud también se encuentra Gruñez, feliz de verlos. Sin embargo, Tiburón la noquea y la dejan inconsciente en el baño. Los chicos se proponen encontrar a Serpiente y al dar con él lo golpean entre todos. Pero él no estaba solo, su novia, Susan, lo acompañaba. Ambos se mostraban muy cariñosos. Redes piensa que ella es su comida, pero Serpiente le aclara que Susan es su novia. Todos se burlan, pero Susan sabe bien quiénes son ellos. Cuando el guapo derrota a sus rivales, el referee está a punto de entregarle el cinturón, pero una nueva luchadora aparece. Lobo se da cuenta de que el bandido fantasma es en realidad esta nueva competidora. Justo cuando va a atacar a el guapo, el grupo la enfrenta. Le quitan la máscara y Lobo explica que vino para robar el cinturón. Sin embargo, la cerda logra inculparlo con facilidad. Piraña intenta quitarle el cinturón pero no puede. Todos los luchadores y los espectadores intentan detenerlos. En ese momento, Gruñez los ve huir y se decepciona al descubrir que robaron el cinturón. Cuando están acorralados, Susan los ayuda a escapar. Después de una intensa persecución, Gruñez emite una orden de captura contra los chicos malos. Sus oficiales deben hacer todo lo necesario para encontrarlos. En ese momento, la luchadora porcina se comunica con su jefa para informarle que su plan ha sido un éxito. Mientras la policía los buscaba, Lobo comprendía que ahora estaban en serios problemas. Al mismo tiempo, Susan lograba ganarse la confianza de los villanos. Luego de eso, la pareja empieza a contar cómo se conocieron. Hace algunos meses, ambos coincidieron en un autobús y curiosamente compartían el antojo de comerse un cuy. Al terminar su relato, ambos se besan de una forma bastante desagradable. Cuando Susan intenta narrar cómo fue su primera cita, el grupo le pide que omita ese detalle. Lobo le sugiere enfocarse en los problemas actuales, mientras que Serpiente comenta que Lobo actúa así porque la gobernadora lo dejó en la zona de amigos. Durante una rueda de prensa, los reporteros le preguntan a Diane si emitirá una orden de captura contra los criminales, pero ella prefiere no responder. En ese instante recibe una llamada de un número desconocido. Al darse cuenta de que es Lobo, le pregunta qué ha sucedido. Él le revela la verdad y le explica que todo fue una trampa y que ahora necesitan su ayuda urgentemente. Diane le pide una pista que le permita asistirlos y él le habla sobre los tesoros de McGuffinita. Por el momento debe mantenerse oculto. Muy pronto, ella visitará a un conocido que tiene información sobre ese mineral. Lobo le agradece por su ayuda y al terminar la llamada, Diane menciona que irá a ver a Mermelada. De vuelta con el grupo, todos se encuentran inconscientes. Lobo no entiende lo que ha ocurrido, pero en ese instante Susan lo ceda. Antes de desvanecerse, Lobo alcanza a oír cómo ella se comunica nuevamente con su jefa. Al despertar, todos están amordazados. La bandida fantasma hace su aparición y comienza a relatar una historia. Hace mucho tiempo existió un lobo muy temerario. Luego se presenta formalmente como Kitty Cat. No está sola, también están Yavalinda y Susan, aunque ese no era su verdadero nombre sino Shadow. Serpiente al verla se siente profundamente decepcionado al darse cuenta de que todo lo que vivieron fue una mentira. Esto lo entristece y confiesa que ella era la mujer perfecta para él, pues incluso lo había superado. Todos lo miran sorprendidos, ya que ella ha demostrado ser tremendamente tóxica. Lobo les pregunta qué es lo que quieren de ellos. Kitty les revela que están planeando algo muy grande, tan ambicioso que no pueden lograrlo solas. Saben que ellos necesitan un empleo y ella más miembros para su equipo, profesionales con habilidades especiales. Por ello, les propone un último trabajo. Lobo se niega a participar y todos aseguran que ahora son personas buenas y no desean volver a su antigua vida. Kitty se burla de ellos, pero repentinamente adopta un tono serio. Afirma que le gustan los chupetines rojos y recuerda que a veces las personas no son quienes dicen ser. Aquí vemos que ellas sabían que Diane era la Garra Escarlata. Si todos descubrieran su secreto, su vida llegaría a su fin y estallaría un gran escándalo. Por eso, ella se les acerca y los chantajea. Si no la ayudan, revelará el secreto de Diane y su vida feliz se arruinará. Sin otra alternativa, Lobo acepta y ella les muestra la misión que deberán cumplir. Todos deberán robar el cohete y demostrar de lo que son capaces. Sin opciones, el grupo decide cooperar. Piraña les pregunta si ahora son los villanos. Lobo le responde que sí y añade que Kitty pensó en muchas cosas. Pero se le escapó un pequeño detalle. Cuando todo termine, se arrepentirá de haberlos amenazado. En prisión, Diane exige ver a Mermelada. Cuando él llega, ha cambiado físicamente. Mermelada le pregunta qué necesita, aunque ya está al tanto de todo lo que ocurre afuera. Su vida en la cárcel es bastante cómoda. Para cambiar de tema, Diane le pregunta qué sabe sobre el McGuffinita. Entonces, Mermelada le explica que es un mineral especial, pero le exige algo a cambio para contarle más. Cuando parecía que deseaba obtener su libertad, él le revela que lo único que quiere es jugar con ella. Para que puedan desenvolverse mejor, Kitty entrega a cada miembro su equipo correspondiente. Sin embargo, para Lobo y Piraña solo hay unos disfraces bastante extraños. Luego, Kitty les dice que no participarán en el lanzamiento. La única forma de burlar todos los controles del área de despegue es robando el reloj de Jeremiah Moon, el líder de la expedición espacial. Robar el reloj equivale a robar el cohete. El problema es que Moon nunca se lo quita. Recientemente surgió una oportunidad, una boda a la que él asistirá. Redes se muestra entusiasmada y Kitty les proporciona más detalles. La boda es un evento exclusivo y estará repleta de seguridad, así que deberán ser muy creativos. Tiburón se hace pasar por un florista, mientras que Shadow se infiltra como camarera.
Kitty menciona que Moon usa unos lentes especiales que le indican con quién vale la pena conversar. Aquellos seleccionados pueden hablar con él durante 30 segundos. El plan se pone en marcha. Primero, Piraña se encarga de la seguridad, mientras que Serpiente intenta abrir una cerradura muy complicada. Él dice que abrir cerraduras es como el romance. Se empieza con calma, hasta que todas las defensas se derriten. Tras cortar la energía, Jabalinda se hace pasar por una técnica, y Redes aprovecha para hackear el sistema. Finalmente, Lobo llega a la fiesta haciéndose pasar por un magnate llamado Billy Lovato. Redes manipula los lentes de Moon, y ambos logran conversar. Al terminar sus tareas, todos esperan el momento en que Lobo ejecute el robo. Sin embargo, Serpiente y Shadow comienzan a coquetear, y accidentalmente se le cae la pistola a ella, golpeando y noqueando a la novia. Mientras tanto, Lobo convence a Moon de que unan fuerzas. Ambos estrechan las manos, pero justo en ese momento aparece Sullivan, el millonario del inicio. Lobo intenta evitar que lo reconozcan, pero Moon ya debe marcharse. Kitty, furiosa, confronta a Lobo y le exige saber si está saboteando toda la operación. Pero eso no es todo. Tiburón aparece con la novia, y ambos notan que ella está sedada. Cuando entra el sacerdote, Tiburón lo noquea, arruinando por completo el plan. Kitty, furiosa, amenaza a Lobo, quien le asegura que hará todo lo posible para recuperar el reloj. La novia finalmente llega a la boda, mientras Redes celebra con entusiasmo. Lobo se disfraza de la novia, y Moon, sin sospechar, le dice que ese día luce hermosa. Pero aún hay más. Sullivan descubre la verdadera identidad de Lobo. En medio de la ceremonia, Tiburón se hace pasar por el sacerdote, así que Sullivan interrumpe la boda y le revela la verdad a Moon. Sin embargo, al retirarle el velo, descubre que Moon había intercambiado lugares con Lobo. Al final, expulsan a Moon de la boda, mientras el grupo escapa con el botín. Kitty, intrigada, le pregunta a Lobo cómo logró que el plan funcionara, y él comienza a relatarle cada detalle. Había 3 etapas en el atraco. Primero, lanzar la carnada, luego provocar un giro inesperado, y por último, obtener la recompensa. Es decir, primero convencieron a Sullivan de quién era realmente Lobo, luego lo hicieron creer que la novia era el impostor, y finalmente lo engañaron por completo. Así fue como lograron salirse con la suya. Mientras tanto, en la cárcel, Mermelada seguía jugando con Diane, quien ya estaba visiblemente aburrida. Mermelada le explicaba que aquel juego demostraba inteligencia, astucia y sobre todo la capacidad de superar a un enemigo. Además, no todos los días la gobernadora lo visitaba para hablar sobre terraformaciones magnéticas. Le cuenta que la McGuffinita es un mineral opuesto al oro y que, tras someterla a un voltaje extremo, se convertiría en un imán gigante de oro. ¿Por qué robar un banco si el oro podría venir hacia uno?, añade con una sonrisa. Diane le agradece la conversación, pero antes de irse, Mermelada le revela que ella no fue la única que lo había visitado. Días atrás, alguien más estuvo allí. Intrigada, Diane revisa las grabaciones anteriores y descubre el paradero de Kitty, su guarida secreta. Jabalinda, por su parte, está triste, pues sabe que después de ese atraco probablemente no volverán a verse. Mientras tanto, Shadow le pide a Serpiente que no se resienta por su relación falsa. Aunque ambos niegan sus sentimientos, terminan aceptando que en el fondo se gustan. En otro lugar, Lobo conversa con Kitty. Ella le explica que la única forma de trabajar juntos era inculpándolo. Así lo obligaría a salir del retiro. Ahora que ya tiene lo que quería, está dispuesta a entregarle el USB. Pero antes le cuenta cómo fue su primer atraco. Lo primero que robó fue una paleta. En la escuela, la profesora solo regalaba paletas a los niños que se portaban bien, y ella siempre era rechazada. Un día, al notar que nadie la vigilaba, robó todas las paletas. Desde entonces, si alguien quería una, debía acudir a ella. Esa fue la primera vez que se sintió poderosa. Cuantos más robos cometía, más respeto le mostraban. Ella le pregunta por qué dejar una vida como esa. Considera que su nuevo pensamiento es ingenuo. Las personas no olvidan, por más que uno intente cambiar y demostrar que puede hacer el bien. Le dice que debe renunciar a la esperanza y simplemente disfrutar la paleta. Esas palabras lo dejan pensativo, pero aún así, Lobo se retira. Cuando se reúnen, Lobo les pregunta si lograron grabar la confesión de Kitty. Al tenerla, el siguiente paso es visitar a Gruñez y entregarle la cinta. Sin embargo, sus amigos notan que Lobo está distraído y le preguntan qué ocurre. Él les plantea la duda y si se equivocaron eligiendo el camino correcto, pero sus amigos lo tranquilizan, asegurándole que ahora todos serán vistos como héroes y podrán tener una vida mejor. Al encender el auto, descubren que no tiene gasolina. Es entonces cuando aparecen las chicas malas, quienes los encadenan con oro. Les revelan su plan: usar el McGuffinita para llevarlo al espacio y convertirlo en un imán gigante, logrando así el atraco más grande de la historia. Además, para añadir dramatismo, piensan divulgar el video de Diane y exponer su verdad ante el mundo. La única forma de evitarlo sería presionar un botón, pero ese botón activa el imán. Deberán permanecer encadenados hasta que llegue la policía, asegurándose de que nadie descubra la verdad sobre Diane. Después de todo, ellas sí eran malas y planeaban traicionarlos desde el principio. Días atrás, Kitty se había reunido en secreto con Mermelada y juntos idearon este plan. Shadow llama a la policía y aunque la situación es crítica, Serpiente seguía enamorado de ella. El grupo no piensa rendirse. Sin embargo, al retirar el USB, el video continúa cargando. Mientras las chicas irrumpen en la instalación,
continuación, Red intenta hackear el sistema sin éxito. Solo quedan 4 segundos. Como último recurso, Lobo sugiere lanzar la laptop a la forja, pero al intentarlo, esta no cae y el video se termina de cargar por completo. Gruñez aparece dispuesta a arrestarlas. Cuando las chicas intentan abordar el cohete, Diane las enfrenta. Ella conocía su plan y al derrotarlas declara que están arrestadas. Kitty se burla y le pregunta si acaso no sabía lo del video. Ahora todo el mundo conoce la verdad. Comienzan a llegarle cientos de mensajes y la desconfianza hacia ella se extiende rápidamente. En ese instante le disparan un dardo tranquilizante y con dificultad logra subir al cohete. En las noticias anuncian que Diane Sorrento era en realidad la famosa Garra Escarlata. Por otro lado, el Dr. Mermelada ha sido liberado, mientras que los chicos malos están tras las rejas. Lobo intenta convencer a Gruñez, pero sus palabras no surten efecto. Ella aún desconfía. Las chicas activan el cohete, y cuando todo parece perdido, Gruñez vuelve a confiar en ellos. El grupo la abraza y le cuenta todo sobre Kitty, el cohete y lo ocurrido. Y, como si el destino lo confirmara, el cohete se activa en ese mismo momento. Los villanos deciden abordar el cohete, y justo antes de saltar, Gruñez les advierte que cuando todo esto termine, terminarán en prisión. Lobo le agradece por todo y el grupo hace lo posible por subir al cohete, aún estando en desventaja. Intentan abrir la puerta mientras suena la alarma, pero las chicas no le prestan atención. Moon llega a la estación, mientras que las chicas malas, al alcanzar la estación espacial, continúan con su plan. A pesar del intenso frío, los chicos malos se dan cuenta de que subir sin un traje no fue la mejor idea. En ese momento ven cómo Jabalinda crea el imán con la MacGuffinita, utilizando las celdas de energía. Una vez completado el dispositivo, ya tienen un plan para detenerlas. Los villanos se colocan sus trajes espaciales aunque sienten miedo. Aún así deben proceder con cautela. Redes y Tiburón se encargarán de hackear el sistema, Piraña y Serpiente de desactivar la energía y por último Lobo enfrentará a Kitty. Al separarse, Redes guía a Tiburón, aunque este no entiende ni una sola palabra de lo que le dice. Serpiente le pide a Piraña que no se ponga nervioso, pero al hacerlo comienza a tirarse pedos. El imán es activado y una avalancha de mensajes llega a los ricos del mundo. El oro de todos comienza a elevarse por los aires. Mientras tanto, Mermelada sube a su auto dorado y despega hacia el espacio. Lobo logra entrar a la estación. Justo cuando el oro continúa acumulándose, Piraña entra en pánico. Las chicas malas se percatan de su presencia y observan cómo Serpiente flota sin control. Shadow le suplica que se detenga, no quiere hacerle daño. Kitty por su parte golpea a Lobo y le dice que su plan debe continuar sin importar las consecuencias. Aumenta la potencia del imán y el mundo cae en el caos. Una tormenta de oro empieza a destruir la ciudad. Mientras Kitty celebra, Lobo la confronta, señalándole que a veces la palabra oro suena hasta inventada. Le pide amablemente que apague el imán, o de lo contrario, lo hará él mismo. Ambos luchan por el control. Serpiente y Piraña siguen flotando en el espacio, buscando una manera de ponerse a salvo. Durante la pelea, Kitty le pregunta a Lobo por qué arriesga todo por gente que jamás le dio una oportunidad. Le recuerda que cuando era el lobo feroz, al menos lo respetaban y ahora se ha convertido en una burla. Pero Lobo le responde que lo que ella sentía por él no era respeto, sino miedo. El respeto, le dice, se gana y espera que algún día lo comprenda. La pelea continúa y Kitty destruye el interruptor. Sin embargo, el verdadero plan de Lobo no era apagar el imán, sino robar el reloj. Al tenerlo en su poder, activa el cohete para salvarse. Piraña, desesperado, pincha su traje para impulsarse y Lobo estrella el cohete contra el imán para destruirlo. El oro regresa a la tierra y en el último momento Shadow salva a Serpiente, quien finalmente le confiesa sus sentimientos. Kitty estaba furiosa y preguntaba cómo regresarían a la tierra. De repente la ahorca y cuando parecía que iba a matarlo, Diane interviene para salvar a Lobo. Al verla, él no duda en abrazarla. Ella lo besa y él, en tono de broma, le pregunta qué pasó con eso de ser solo amigos. Diane responde que ahora que ya no es gobernadora, puede permitirse esas libertades. El grupo los felicita y todos se funden en un abrazo. Jabalinda y Shadow se unen a ellos, pero en ese instante el cohete comienza a colapsar. Pronto se estrellarán contra la Tierra. Cada uno acepta ese amargo destino, aunque Lobo no está dispuesto a rendirse fácilmente. Quiere encontrar una solución, pero ni bien termina de expresarlo, la escena cambia a su funeral. Por fin, después de mucho tiempo, la gente los acepta. Curiosamente, los únicos sobrevivientes son justamente quienes provocaron el atraco. Al concluir, Gruñez entra a su oficina y se revela que los villanos están vivos. A pesar de las dificultades, ella decide darles una oportunidad. Ahora trabajarán como agentes en la Internacional Supergaláctica Liga de Protectores. Gruñez los felicita, pues serán agentes secretos. Así culmina la película.